Erika tenía 5 años cuando despertó sola en medio de un bosque helado, rodeada de cadáveres y sin sus padres. Su tren había sido atacado en la noche. Su familia había desaparecido. Y ella estaba completamente sola en el lugar más peligroso de Europa durante la guerra más brutal de la historia. Tenía 2 opciones: quedarse ahí y morir en pocas horas, o caminar hacia lo desconocido con la esperanza de encontrar ayuda. Lo que hizo Erika en los siguientes 40 días desafía toda lógica. Su historia de supervivencia es tan increíble que cuando la contó décadas después, muchos no le creyeron. Pero yo te voy a contar exactamente lo que pasó. Cada día, cada decisión que la mantuvo viva, cada momento donde estuvo a punto de rendirse. Y te adelanto algo, lo que vas a escuchar te va a cambiar la perspectiva sobre lo que realmente significa la supervivencia. Porque esta es la historia de cómo una niña de 5 años se convirtió en la superviviente más joven de uno de los episodios más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Era diciembre de 1944. Erika Smetonus viajaba con su familia en un tren de refugiados que huía del avance del ejército soviético en Prusia Oriental. El tren estaba abarrotado. Cientos de familias alemanas intentaban escapar hacia el oeste, llevando solo lo que podían cargar. Erika iba apretada contra su madre, asustada por los ruidos extraños de la noche y los gritos de otros niños. A las 3 de la madrugada, todo cambió. Los atacaron. No sabemos exactamente quién fue: soldados, partisanos, o simplemente bandidos aprovechando el caos de la guerra. Lo que sabemos es que el tren se detuvo violentamente. Gritos, disparos, explosiones. La gente corrió en todas las direcciones, tratando de escapar en medio de la oscuridad total. En esa confusión, Erika perdió de vista a su madre. Gritó su nombre. Corrió entre las personas que huían. Buscó desesperadamente entre los vagones destruidos. Pero su familia había desaparecido. Cuando amaneció, Erika estaba sola en medio de un bosque helado, rodeada de los restos del tren y varios cuerpos que no se habían podido levantar. Tenía 5 años. Llevaba un abrigo delgado y zapatos que ya estaban rotos. En sus bolsillos tenía solo un pedazo de pan duro que su madre le había dado la noche anterior. Y ahí comenzó su lucha por sobrevivir. Erika pasó las primeras horas llamando a su mamá. Gritaba su nombre hasta quedarse sin voz. Caminaba alrededor de los restos del tren esperando que alguien de su familia apareciera. Pero nadie vino. El primer día lo pasó ahí mismo, negándose a alejarse del lugar donde había perdido a su familia. Pensaba que sus padres regresarían a buscarla. Pero cuando llegó la noche y la temperatura bajó brutalmente, Erika entendió algo terrible: nadie iba a venir por ella. Esa primera noche casi la mata. No tenía refugio. Se acurrucó bajo los restos de un vagón, temblando sin control. El frío era tan intenso que no podía dormir. Se comió su pedazo de pan, pensando que sería su última comida. Pero cuando amaneció el segundo día, algo cambió en Erika. Ya no era una niña esperando que la rescataran. Se había convertido en una superviviente. Y tomó la decisión más importante de su vida: iba a caminar hasta encontrar ayuda, sin importar cuánto tardara. No sabía que esa caminata la llevaría a través del infierno. Erika había escuchado a los adultos del tren hablar sobre Lituania. Decían que allí los campesinos ayudaban a los refugiados alemanes, que era un lugar más seguro. No tenía idea de qué tan lejos estaba o cómo llegar. Solo sabía que tenía que caminar hacia el norte. El segundo día comenzó su caminata. Los primeros kilómetros fueron los más duros psicológicamente. Cada paso la alejaba más del último lugar donde había visto a su familia. Pero Erika había tomado una decisión: iba a sobrevivir. Su estrategia era simple: caminar durante el día cuando había algo de luz, y buscar refugio por las noches. Durante el día, buscaba comida, corteza de árboles que podía masticar, bayas que esperaba no fueran venenosas, nieve para hidratarse. Por las noches, cavaba pequeños hoyos en la nieve y se cubría con hojas y ramas para conservar algo de calor. Pero lo más duro no era el hambre o el frío. Lo más duro era la soledad absoluta. Erika desarrolló un método para mantener su cordura. Hablaba sola constantemente. Se contaba cuentos. Se cantaba canciones. Tenía conversaciones imaginarias con su madre. Mamá, encontré unas bayas hoy. ¿Crees que están buenas? Mamá, hace mucho frío.
pero sigo caminando como me enseñaste. Mamá, ¿me estás buscando? Esas conversaciones la mantenían cuerda. La hacían sentir menos sola. Le daban una razón para seguir caminando. En su quinto día caminando, Erika se encontró con otros niños perdidos. 3 niños alemanes, de entre 6 y 8 años, que también habían perdido a sus familias. Por un momento, Erika pensó que había encontrado salvación. Compañía. Ayuda. Se equivocó completamente. Lo que descubrió ese día la traumatizó tanto como perder a su familia. Uno de los niños había encontrado medio pan escondido en su mochila. Erika, que llevaba días sin comer nada sustancial, se acercó esperando que lo compartieran. Pero el niño se alejó corriendo. Los otros niños le gritaron que se fuera, que buscara su propia comida. Erika entendió la lección más dura de la supervivencia. Cuando la vida está en juego, incluso los niños se vuelven egoístas. Esa noche, cuando los otros niños se durmieron, Erika se alejó de ellos. Había decidido que era más seguro estar sola que confiar en otros que podían quitarle lo poco que encontrara. Pero esa decisión la llevó al momento más peligroso de su travesía. En su 7º día, Erika se perdió completamente. Había estado siguiendo lo que parecía un sendero, pero terminó en un pantano helado. Sus pies se hundían en el agua congelada. Su ropa se empapó. Cuando salió del pantano, estaba temblando tan violentamente que no podía caminar derecho. Esa noche, Erika estuvo más cerca de la muerte que nunca. Se acurrucó bajo un árbol caído, empapada, helándose, sin comida. Y por primera vez desde que comenzó su viaje, consideró rendirse. Se preguntó si no sería más fácil quedarse ahí y dejar que el frío la durmiera para siempre. Pero algo pasó esa noche que cambió todo. Erika empezó a recordar las historias que su abuela le contaba antes de la guerra. Historias sobre princesas valientes que enfrentaban dragones. Sobre niños que se perdían en bosques mágicos pero siempre encontraban el camino a casa. Y decidió que ella también iba a ser valiente como las princesas de los cuentos. Se levantó, aunque le dolía todo el cuerpo. Siguió caminando, aunque ya no sentía los pies. Durante los siguientes días, Erika perfeccionó su técnica de supervivencia. Aprendió a identificar qué corteza de árbol era comestible y cuál la haría enfermar. Aprendió a construir refugios mejores usando ramas y hojas. Aprendió a seguir el sonido del agua para encontrar arroyos donde beber. Pero sobre todo, aprendió a no rendirse nunca. Cuando tenía hambre, pensaba en su madre cocinando su comida favorita. Cuando tenía frío, se imaginaba sentada junto a la chimenea de su casa. Cuando se sentía sola, hablaba con los pájaros como si fueran sus amigos. Erika se había convertido en algo que los científicos llaman un superviviente adaptativo, alguien que puede cambiar completamente su forma de pensar y actuar para sobrevivir en condiciones extremas. Pero lo más impresionante es que lo hizo con solo 5 años. En su 10º día, Erika hizo un descubrimiento que cambió todo. Encontró huellas humanas frescas en la nieve. No eran huellas de niños perdidos como ella. Eran huellas de adultos que caminaban con propósito, como si supieran exactamente a dónde iban. Erika decidió seguir esas huellas. Era un riesgo enorme. No sabía si esas personas la ayudarían o la lastimarían. Pero después de 10 días sola, estaba dispuesta a apostar su vida por la posibilidad de encontrar ayuda. Las huellas la llevaron a través de un bosque más denso que los anteriores. Erika la siguió durante todo el día, deteniéndose solo para comer nieve y descansar unos minutos. Al atardecer, escuchó algo que no había oído en semanas: voces humanas. Voces de adultos hablando en un idioma que no entendía, pero que sonaban calmadas, no amenazantes. Erika se escondió detrás de unos árboles y vio algo que le pareció un milagro: una casa de madera con humo saliendo de la chimenea. Había encontrado civilización. Pero ahora enfrentaba el dilema más grande de su vida: ¿debía acercarse? Durante toda su travesía, los adultos que había visto a lo lejos habían sido soldados o bandidos peligrosos. Nunca se había acercado a ninguno. ¿Y si estas personas la lastimaban? ¿Y si la entregaban a los soldados rusos que, según había escuchado, mataban a los niños alemanes? Erika pasó toda la noche escondida cerca de la casa, debatiendo qué hacer. Veía a una familia moverse dentro de la casa. Veía niños jugando en el patio. Olía comida cocinándose. Su estómago rugía de hambre. Su cuerpo temblaba de frío.
pero su mente le decía que era peligroso acercarse. Al amanecer, tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Se acercó a la casa. Caminó lentamente hacia la puerta, con las manos levantadas para mostrar que no tenía armas. Una mujer salió de la casa y la vio. Erika nunca olvidará la expresión en la cara de esa mujer. No era de miedo o enojo. Era de compasión pura. La mujer le habló en lituano, un idioma que Erika no entendía. Pero el tono era dulce, maternal. Erika, con su alemán de 5 años, le dijo lo único que se le ocurrió: «Tengo hambre. Estoy perdida. ¿Puedes ayudarme?». Lo que pasó después cambió la vida de Erika para siempre. La mujer lituana, en lugar de cerrar la puerta o llamar a las autoridades, hizo algo extraordinario. La abrazó. Después de semanas de estar completamente sola, de no tener contacto humano, de pensar que nadie en el mundo se preocupaba por ella, una extraña la abrazó como si fuera su propia hija. La llevó adentro de la casa. Le dio ropa seca. Le preparó sopa caliente. Erika lloró mientras comía. No solo de alivio, sino de gratitud hacia una persona que no tenía ninguna razón para ayudarla. Esa noche, por primera vez en semanas, Erika durmió en una cama real, bajo un techo, sin miedo de morir de frío. Pero su historia no terminaba ahí. La familia lituana entendía que esconder a una niña alemana era extremadamente peligroso. Si las autoridades soviéticas la descubrían, toda la familia podría ser deportada a Siberia. Así que le explicaron las reglas de supervivencia en su nuevo mundo. Tenía que cambiar su nombre. Ya no podía ser Erika Smetonus. Tenía que aprender lituano y olvidar el alemán. Tenía que inventar una nueva historia sobre de dónde venía. Tenía que convertirse en una persona completamente diferente. Erika, que había sobrevivido semanas en el bosque, entendió que esta era otra forma de supervivencia. Supervivencia de identidad. Aceptó las reglas. Cambió su nombre. Aprendió el idioma. Se convirtió en una niña lituana. Durante los siguientes años, trabajó en la granja de la familia que la había salvado. Trabajos duros para una niña, pero tenía un techo, comida y, lo más importante, tenía una familia que la cuidaba. Erika nunca volvió a ver a sus padres biológicos. Pero había encontrado algo igual de valioso: la prueba de que la bondad humana existe incluso en los momentos más oscuros. Décadas después, cuando Erika pudo finalmente contar su historia, la gente le preguntaba cómo había logrado sobrevivir. Su respuesta siempre era la misma: decidí que iba a vivir, sin importar qué. Erika no tenía entrenamiento de supervivencia. No tenía herramientas especiales. No tenía superpoderes. Lo único que tenía era una decisión inquebrantable: no se iba a rendir. Cuando tenía hambre, seguía caminando. Cuando tenía frío, seguía caminando. Cuando se sentía sola, seguía caminando. Cuando quería rendirse, recordaba que en algún lugar había personas que la podrían ayudar. Y tenía razón. La historia de Erika nos enseña algo que va más allá de la supervivencia física. Nos enseña que los humanos somos más fuertes de lo que creemos. Que podemos adaptarnos a situaciones que parecen imposibles. Que podemos encontrar esperanza incluso cuando todo parece perdido. Que la bondad de los extraños puede salvarnos cuando menos lo esperamos. Erika Smetonus tenía 5 años cuando se perdió en el bosque más peligroso de Europa. Cuando fue rescatada, se había convertido en una de las supervivientes más jóvenes de la Segunda Guerra Mundial. Su historia no es solo sobre la guerra. Es sobre el poder de la decisión humana. Es sobre elegir la vida cuando la muerte parece más fácil. Es sobre encontrar familia donde menos lo esperas. Es sobre la compasión que puede existir incluso en los momentos más crueles de la historia. Hoy, Erika tiene más de 80 años. Vive en Lituania con la familia que la salvó. Dice que no guarda rencor hacia nadie. Que está agradecida por cada día que ha vivido desde que salió de ese bosque. Porque aprendió algo que muchos adultos nunca aprenden: que cada día que estás vivo es un regalo. Que cada persona que te ayuda es un milagro. Y que dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera sabes que tienes. Una fuerza que solo aparece cuando todo parece perdido. Una fuerza que puede llevarte a través de cualquier bosque, por oscuro que sea. La historia de Erika Smetonus nos recuerda que no importa qué tan perdido te sientas, siempre hay una manera de encontrar el camino a casa.
incluso si ese camino te lleva a una casa completamente diferente a la que esperabas.